T'has adonat que hi ha dos tipus de cares? Hi ha els que semblen ocells i els que semblen gossos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, Hola, ¿tengo algo en la cara? pues su cara me interesa. Tens una cara trista, ¿Mi cara te interesa? Què vol dir? que podria haver qualsevol persona amagada allà dins d'una cara normal. A què han dit que et dedicaves? Qui són? No existeixen. Estan morts? No, mai han existit. En la calle de la Juana hay una tía muy cana. Aquesta. Qui és aquesta dona? Ningú. Y un día que tuvo ganas le rolló la oreja al nieto. Tralara, Yo solo quería follar. Quería tralara. tralara, la, 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 Te la. pareces al pingüino de Batman. Tralara, la, 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 la. Tralara, la, 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 la. Tralara. Tralara, la, 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 la. ¿Me vas a contar tu historia? No. En un primer momento no empecé a dirigir, estuve bastantes años trabajando en otras cosas, primero de ayudante de dirección y después como directora de casting, sobre todo en publicidad. Y en paralelo, toda mi familia se vio muy afectada por la crisis económica que os decía antes. Básicamente todos perdieron sus trabajos. Y el día que mi padre me dijo que también iba a cerrar su empresa, que era una empresa de bondis, le propuse hacer un corto sobre eso. Porque, como os digo, otros miembros de mi familia ya habían perdido sus trabajos, pienso sobre todo en mi madre y en su pareja, entonces ya había visto lo que era que personas de mediana edad, que ya pensaban que se iban a jubilar en el trabajo en el que estaban, de repente tenían que resignificar toda su vida y bueno, empezaron a pasar mucho tiempo en casa, deprimidos, en fin. Entonces, cuando mi padre parecía que iba a pasar por lo mismo, le propuse esto, ¿no? Y bueno, es curioso para mí porque, o sea, no quiero parecer una artista iluminada ni cosas de estas, pero realmente tuve una especie de epifanía de que eso era lo que teníamos que hacer como... porque creo que entendí qué tipo de cine quiero hacer o por qué el cine es importante para mí, ¿no? Puede haber muchos motivos, pero... Para mí hay uno que en realidad es muy obvio, pero bueno, lo interioricé en ese momento, que es que el cine es una herramienta que nos sirve para dejar constancia de cosas que se pueden perder. Y claro, este lugar donde trabajaba mi padre es un sitio al que ya no podemos regresar porque él tenía que devolver las llaves. Bueno, él estaba de alquiler, no era de su propiedad, pero ya ni siquiera podía pagar el alquiler y seguir trabajando ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un lugar que para nosotros desaparece, pero al que podemos volver a través de este corto que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto muy exigente para mí porque escribí, dirigí y produje. Se filmó con el dinero que yo tenía ahorrado. Siempre me sabe un poco mal a veces hablar de dinero en distintos países porque la realidad de cada país es muy diferente, ¿no? O sea, yo sé que en España se hacen más películas con más presupuesto que aquí. Lo que pasa es que luego también cuando hablo con un americano, entonces, ¿sabes? O sea, claro. Sí, el otro día, bueno, hace unas semanas hablaba con un director de fotografía americano que, claro, me decía que para ellos una película independiente es de 2 millones.
Y era como, a ver, eso incluso para España es una película grande, no es cine independiente para nosotros eso. Igual el corto sí que se hizo con muy pocos medios, con unos 2.000 euros que tenía ahorrados. Evidentemente, en un primer momento esto se hace así porque la gente accede a no cobrar por ello. Yo después de este proceso decidí que no quería seguir haciendo cine así, porque creo que tenemos que vivir de ello. Pero bueno, en aquel momento, como mi padre me avisó con muy poca antelación, unos 3 meses antes de cerrar, pues lo hice con ese dinero. Claro, como os digo, fue muy complicado tener tanta responsabilidad, pero luego cuando he hecho la película con una productora, os diría que casi me ha resultado más difícil confiar la producción en otra persona. Porque algo también muy obvio, pero de lo que he sido consciente después, es que, claro, en el momento en el que yo decido hacer un proyecto sobre mi padre, ya estoy tomando muchas decisiones de manera no inconsciente, porque realmente quiero hacer un retrato sobre él, pero digamos que ya estoy acotando mucho cómo va a ser ese proyecto, ¿no? Porque, claro, mi padre, pues bueno, ya es un hombre de tal edad, que vive en tal lugar, que se mueve por ciertos espacios. Entonces creo que por eso también fui tan rápido. Y en cambio con la película, como era una hoja en blanco, tenía toda la libertad hasta cierto punto, porque bueno, siempre hay una limitación económica, pero digamos que podía proponer la historia que quisiera, ya tardé mucho más, ¿no? Y yo no me considero una persona conservadora, pero bueno, la libertad puede ser complicada, ¿no? Entonces, bueno, este corto, al tener tan poco dinero, pues bueno, enseguida, claro, tomé la decisión de acotar mucho la dimensión del proyecto, tanto a nivel del número de personas que iban a participar en él, que fueron muy pocas, en rodaje creo que éramos unas 5 personas, y luego también el material con el que íbamos a filmar, ¿no? Rápidamente decidimos que no íbamos a alquilar pues, luz artificial y que íbamos a intentar trabajar la luz natural. Entonces pasamos mucho tiempo en los espacios en los que íbamos a filmar para saber cómo la luz incidía. A mí es un tipo de trabajo que me apasiona, pasar tiempo en los lugares y con la gente. Aunque luego el corto en realidad tiene una apariencia de ficción. La puesta en escena es más próxima a la ficción. De hecho, creo que si yo no digo que es mi padre, nadie lo sabría, ¿no? Y bueno, creo que también, obviamente el corto es como es, sobre todo por la limitación económica, pero a la vez creo que realmente es lo que quería hacer, ¿no? O sea, como os digo, yo estudié en una escuela de cine con sus cosas buenas, pero realmente también era un lugar un tanto inhóspito. Y creo que este corto es una reacción a todo lo que aprendí allá, ¿no? Hacer el corto me sirvió para entender que para mí era importante dejar constancia de ciertas cosas. He hecho mucho hincapié en la empresa de mi padre, pero en el hecho de hablar de la crisis, y creo que también era un tema que no se estaba tocando tanto en el cine en ese momento. Bueno, creo que en gran medida porque gran parte del cine está hecho por una clase alta. Entonces, hay ciertos temas que pasan más de puntillas, ¿no? Y bueno, solo para terminar esto del corto, sí que también fue importante como descubrir que la falta de medios puede ser una virtud, ¿no? Desde luego es muy duro trabajar de forma precaria, pero como que uno le puede dar la vuelta a la falta de medios, ¿no? El proceso de escribir la película fue mucho más largo, estuve casi 4 años con el guión. Un poco por lo que os decía, ¿no? Como que no partía tanto de un hecho tan, no quiero decir real, porque creo que la noción de realidad es un poco difusa.
en el cine, ¿no? Porque al final cada película es una convención, es una mentira, entonces, bueno. Fue un guión que cambió mucho a lo largo de los años. Tuve versiones de guión que en realidad eran una película sobre la elaboración de una campaña política. Si veis la película ya veréis que esto se mantiene, pero muy en segundo plano. Bueno, pues Perdón, en un momento lo central era sí, el armado de la campaña. Sí, Wow. Sí, porque una de las cosas que se decía a menudo del corto que hice antes es esta frase de lo personal es político, que, bueno, pues una frase con la que estoy de acuerdo, que está bien, pero me hizo replantear por qué se suele asociar esta frase a un cine hecho por mujeres, ¿no? Cuando, claro, al final la mayoría de mis referentes son hombres directores, ¿no? Porque hasta ahora gran parte de las películas las han hecho ellos y sin duda hay películas maravillosas. Entonces, claro, ellos hablaban de la política literalmente, ¿no? O sea, pues eso, películas sobre una campaña política, pues... Entonces me entró como ganas de hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, a medida que me puse a escribir el guión, bueno, supongo que fui un poco más humilde, me di cuenta de que no estaba demasiado bien planteado, que era demasiado complejo para mí. Y entonces me pareció interesante como evitar todo ese didactismo e intentar sustituirlo por el misterio, ¿no? Entonces, bueno, quité mucha información, la dosifiqué de otra manera. A mí siempre me gusta jugar con las elipsis, entonces, bueno, intenté que esos temas que me interesan formaran parte de la película, pero no de una manera tan obvia, ¿no? A todo esto, porque al final es como una película que es como muchas películas a la vez, y entonces una cosa importante es el hecho de que intenta ser como un retrato de aquellas personas que vinieron de ciertas partes de España, sobre todo pienso en Andalucía, que está en el sur de España, a Cataluña, para trabajar durante la posguerra, como fue el caso de mis abuelos maternos, ¿no? Porque de alguna forma, sí, después de hacer el corto pensé, bueno, podría hacer algo parecido, pero esta vez con mi familia materna. Lo que pasa es que, bueno, así como hago mucho hincapié en esta idea de que el cine nos sirve para dejar testimonio de ciertas cosas, también me interesa que sea una herramienta que nos permita generar un imaginario propio, ¿no? Entonces, ahí tengo que alejarme algo de la realidad, ¿no? Y encontrar mi manera de explicar las cosas. Entonces, realmente no es una película sobre mis abuelos. La película es una especie de díptico, o sea, transcurre en dos espacios y épocas diferentes. Esto básicamente me sirve para generar contrastes o buscar similitudes entre dos momentos históricos diferentes. Sobre todo para hablar de la idea de la clase social y el hecho de si por haber nacido en una determinada familia estamos condenados a que ciertas cosas se repitan o no. Entonces, bueno, parte de ese contexto inicial que transcurre en la posguerra puede ser que en cierto modo se pareciera a lo que vivieron mis abuelos, pero no deja de ser una película de ficción completamente. Lo que pasa es que, bueno, sí, otro elemento que se podría destacar es las canciones, ¿no? Sí, esa es una de las preguntas que luego... Sí, capaz que antes de ir un poco de las canciones, quería ahondar un poquito en eso. Digo, tú has hablado bastante de que, y lo estabas diciendo también un poco ahora, de que quizás la historia o la construcción de una película empieza con tu visión del mundo, con determinadas ideas que tienen que ver con lo sociológico, lo histórico, lo antropológico, y que luego la película o la obra se va tiñendo o va tomando aspectos mucho más de creación, ficcionados, es decir, como que la ficción le va ganando a esa idea original de tu visión, es decir, o se va equilibrando
eso que vos querés transmitir con la historia que querés contar. Como decía, el guión cambió muchísimo. Entonces, esto es así porque, bueno, yo estaba en un proceso de búsqueda, de intentar averiguar qué quería contar y también, bueno, veía que el tiempo iba pasando y yo sentía pánico de que llegara el momento de finalmente poder filmar la película, pero que hubieran pasado demasiados años y a mí la propuesta ya no me interesara. Entonces siempre estuve como actualizando el guión y hasta el punto de que esto que os digo de que la película es un díptico y esa primera parte, no me gusta llamarla primera parte porque para mí la película en realidad es un todo, pero bueno, en realidad son unos 20 minutos de metraje que escribí como 3 meses antes de filmar, cuando había estado 4 años escribiendo. Que dices, ya lo podrías haber escrito antes, ¿no? No había nada pasado. No había nada. 3 meses antes escribí, digamos. Sí. Fue así. Sí, supongo que parece sorprendente, pero para mí, no sé, fue un movimiento natural, ¿no? Es como, yo llevaba mucho tiempo escribiendo y al principio me costaba mucho escribir, era mi primer guión de largometraje, me faltaba oficio, entonces era muy celosa con cada cosa que escribía, la quería conservar, pero llegó un momento que me di cuenta de que no podía seguir así y entonces, bueno, no me importaba de repente borrar cosas que sí, que me habían llevado mucho tiempo pensar, pero si era para mejor. En realidad está todo filmado en el mismo lugar. O sea, yo soy de la periferia de Barcelona, un lugar que se llama el Prat de Llobregat. Ahí filmé el corto, filmé la película y aunque la película supuestamente transcurre entre Cataluña y Andalucía, bueno, es todo este lugar. Y de hecho fue, o sea, en un inicio sí, yo quería ir a Andalucía y tal, pero bueno, la verdad que también fue muy útil grabar todo allá porque la gente se volcó mucho, ¿no? Al final es una ciudad mucho más pequeña que Barcelona y bueno, se nota, la gente ayuda mucho más porque sienten que son partícipes de algo, ¿no? Volviendo a lo que tú comentabas, sí, o sea, yo claramente soy una persona que necesita sentir que tiene muchas cosas bajo control, que luego ya ves tú, hago esto de dinamitarlo todo unos meses antes. Entonces es como un equilibrio entre necesito controlarlo, pero a la vez tener el suficiente atrevimiento como para cuestionarme a mí misma y destruir cosas si hace falta, ¿no? Pero bueno, digo esto porque el guión estaba muy escrito, porque en cierto modo en la película hay como muchas situaciones que son un espejo de otra, hay muchas rimas, entonces, bueno, estaba todo muy construido. Pero luego sí, había como espacio para que entraran cosas que yo no podía prever, ¿no? O sea, has mencionado una estampita, que ya veréis si vais a ver la película, que es un anuncio de aspirinas, que aparece la Virgen del Carmen para vender las aspirinas, ¿no? Claro, esto yo lo encontré durante, bueno, el desarrollo de la película, mientras estaba investigando, que es una parte que a mí me gusta mucho, porque sinceramente considero que yo no sé muchas cosas, entonces es una oportunidad para ser un poco menos estúpida. Y entonces, bueno, di con este anuncio y dije, pues lo voy a introducir en la película, ¿no? Sobre todo lo que quería resaltar esa cosa que vos decías, tenía el guión y quería hacer algo así, o estabas un poco rigurosa, pero yo siento que esa primera parte, que ahora me doy cuenta, me entero que hace 3 meses no existía, también esos pequeños detalles lograron una flexibilidad de tu parte con respecto a esa historia, que bueno, que me llama mucho la atención. Sí, a ver, lo de la estampita, más allá de la curiosidad, es que me parece muy gracioso, ¿no? Bueno, no tiene nada de gracioso porque entonces había una dictadura y por eso incluso las aspirinas anunciaban con la Virgen, ¿no? Porque el catolicismo era la religión impuesta. Pero bueno, más allá de eso, claro, en cierto modo la película habla sobre las imágenes, cómo se construyen. En esa segunda parte aparece una directora de casting que está trabajando en una campaña política, entonces
de alguna forma intenté como vincular todo esto de distintas maneras, ¿no? Y bueno, en la película se verbaliza cómo la religión, en este caso la católica, ha sido sustituida por la religión del mercado, ¿no? O sea, por el capitalismo. Entonces, bueno, como que la película trata esos temas y tenía que encontrar la forma de explicarlos, como os decía antes, huyendo del didactismo, ¿no? Del personaje que nos explica lo que tenemos que pensar. Entonces, cosas como lo de la estampita eran maneras para mí de intentar incidir en estos temas, ¿no? Pero de una manera, sí, graciosa o sorprendente, ¿no? Sí. Y lo que decías de la cruz, ¿no? Porque hay un momento que sí, que hay como también en este inicio hay una habitación en la que los personajes están, justo es la escena del parto y también cantan, se ve como la silueta de un crucifijo que ya no está. Esto, por ejemplo, es una cosa que encontramos así en la localización. No es una idea que yo tuviera, ¿no? Es simplemente que fuimos a localizar, encontramos este espacio. Era un espacio en el que la gente ya no vivía, entonces por eso había la silueta de un antiguo crucifijo. Y bueno, me encantó la imagen, ¿no? Entonces, sin duda, me gusta mucho construir y controlar los proyectos, pero también estar muy atenta a los espacios y las personas con las que trabajo, porque básicamente de ahí pueden surgir ideas probablemente mucho mejores que las que a mí se me puedan ocurrir. Entonces, bueno, intento combinar un poco las dos cosas. Ahora sí, hablamos un poquito de la música y de las canciones de tu abuela, Venga. Que también es un elemento, me parece muy, muy interesante y muy, muy importante, hablando también de la memoria, ¿no? Sí, esto también fue una cosa que apareció bastante en el último momento. Sí, o sea, la película no es un musical, pero sí que en determinados momentos se canta bastante. Esto se debe a que, bueno, yo me crié con esta abuela andaluza. A ella le gustaba mucho cantar, lo hacía de forma amateur, porque su vida consistió en trabajar en Andalucía en el campo, y luego cuando llegó a Cataluña, bueno, pues era ama de llaves o limpiadora o, bueno, en fin, solo cantaba porque le gustaba. Y claro, yo desde siempre escuché una serie de letras que no sabía qué significaban, y cuando descubrí el significado, pues me pareció muy interesante, de nuevo, como testimonio de una época. O sea, más allá del hecho de que las cantaba mi abuela, y obviamente pues hay un vínculo sentimental, de verdad que es el hecho de que nos están hablando de un contexto, y que además es una tradición oral que desaparece. De hecho, son canciones que hoy en día no se encuentran en internet. Yo tengo acceso a ellas porque mi abuela tuvo Alzheimer y mi madre y yo la grabamos en unas cintas de cassette cantando para conservar esas canciones. Y entonces cuando escribí el guión, la verdad es que yo simplemente había escrito en el guión: los personajes cantan. y mi pareja de entonces era músico, él iba a hacer la música, y me dijo: vale, pero que cantan, ¿no? Y él sabía que yo tenía estas cintas, que quería hacer algo con ellas. De hecho, es probable que sea algo que vuelva a recuperar en otro proyecto. Pero bueno, el caso es que, hablando, surgió la idea de, bueno, vamos a utilizar esas cintas, ¿no? Vamos a escucharlas bien, a ver qué fragmentos realmente son interesantes para la historia. Y entonces, en gran medida, todas las canciones que aparecen son canciones que cantaba mi abuela, con la excepción de un tango que está compuesto expresamente para la película. Para que quede claro, la segunda parte, ¿no? En el presente, las protagonistas, las dos protagonistas, son actores profesionales, y quería que me contaras un poquito cómo es ese proceso y por qué la elección. No lo son. No lo son, justamente. Ah, vale. Justamente como no lo son, ¿por qué elegiste esas actrices? Y porque aparte en la película es muy interesante, ¿no? Ahora cuando hablabas, yo igual había leído sobre que habías hecho casting y habías trabajado como casting en la película.
justamente una de las protagonistas está haciendo casting, y bueno, creo que eso es muy interesante, de que las dos protagonistas no son actores, ¿no? No, todo el elenco. Claro. Todo el mundo que aparece, que son bastantes, ya he perdido la cuenta, pero a lo mejor son 80 personas, evidentemente muchos de ellos son secundarios, pero sí, aparece mucha gente y ninguna había actuado antes de en ninguna película. Y bueno, a ver, claro, yo venía de hacer este corto con mi familia y me había gustado la experiencia de trabajar con personas que no eran actores. Evidentemente ahí tenía sentido porque era una película sobre ellos. Pero creo que armé la imagen permanente para que tuviera sentido volver a trabajar con personas que fuesen actores naturales. Evidentemente podría haber trabajado con actores, porque nosotros cuando vemos una película siempre hacemos el pacto de que, aunque los actores son conocidos, nos creemos que son personajes de ficción, ¿no? Tenemos esa capacidad. Pero igual en mis proyectos me gusta trabajar con personas que no son actores y además la película en cierto modo habla de ello, ¿no? Esta directora de casting tiene que encontrar personas que no tengan experiencia interpretativa para salir en una campaña política. Entonces, bueno, por eso todos no tienen experiencia y bueno, fue un proceso complicado el del casting, porque hubo muy poco tiempo para encontrar a mucha gente. Además, bueno, quizás estoy diciendo algo obvio, pero claro, cuando uno trabaja con actores más o menos conocidos, sabe dónde encontrarlos, a veces puede contactarlos directamente o a su representante. Claro, cuando no sabes dónde están estas personas es más difícil, ¿no? Tienes que dedicarle más tiempo, más recursos. La verdad que la gente que trabajó en casting hizo un trabajo increíble. Volviendo al tema del guión, como os digo, estaba como muy construido, o sea, no hubo mucho espacio para la improvisación. A mí me gusta cuando la gente piensa que sí, porque digo, bueno, mira... Da la sensación de que sí. Pues no. De hecho, también otra cosa que se suele decir, y que por ejemplo en el corto sí que hice, es, bueno, no pedirle a mi padre cosas que sé que no puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, yo nunca vi a mi padre llorar. Entonces, no le voy a pedir eso. Entonces sí que ya lo escribí teniendo eso muy presente, ¿no? Claro, en el caso de la película, yo que estuve 4 años escribiendo en soledad, deprimida en mi casa, y que conocí con muy poca antelación a las personas que iban a interpretar a estos personajes, o sea, no sé, los conocí, bueno, depende del caso, porque algunas incorporaciones fueron del último momento, pero, no sé, 1 o 2 meses antes de filmar. Es decir, por más que uno cuando trabaja con personas que no son actores intenta que esas personas se parezcan supuestamente a los personajes, bueno, yo no los conocía con mucha antelación, no sabía realmente cómo eran. Además me gusta poner en valor que están interpretando, porque por más que sí que en algunos casos haya similitudes entre el personaje y la persona, no dejan de estar interpretando en todo momento. Entonces, aquí sí que realmente ellos, por resumir, tenían que aprenderse un montón de frases, un montón de acciones. O sea, realmente era complicado para alguien que nunca había actuado. Entonces no hubo mucho espacio para la improvisación, supongo que por esta quizá manía de intentar estar en control de las cosas, y luego también porque estaba tan apurada de tiempo, o sea, la preproducción fue muy breve, el rodaje también. Bueno, que tomé la decisión de que creía que esa historia que había escrito más o menos funcionaba, por lo menos sobre papel, entonces, bueno, que me iba a acotar a ella para luego en la sala de montaje tener algo un poco claro, ¿no? Sí, es que apenas ensayamos, es decir, con las 2 más protagonistas, que son 2 mujeres, bueno, una tiene 50 y largos, la otra casi 70, con ellas 2 sí que ensayé un poco más, pero bueno, os estoy hablando de un par de semanas
que considero que para un guión tan construido, para gente que no había actuado nunca, no son realmente ensayos. O sea, tomé la decisión de, bueno, voy a intentar, más que machacar el guión, sí que prevenirles de cómo es un set de rodaje y sobre todo intentar crear un vínculo de amistad que, claro, es falso porque en 2 semanas no te haces amiga de nadie, ¿no? Pero intentar como transmitirles mucha confianza, ¿no? Porque creo que, o al menos esto es lo que me pareció ver en esta circunstancia, cuando a la gente le dices vamos a hacer una película, de buenas a primeras se animan un montón, ¿no? Porque hacer una película en principio es algo que pues está guay, ¿no? Ya metí el guay ahí. ¿Aquí qué es? ¿Lo más bien? Sí. Lo más no. Sí. No, ¿cómo me dijeron? Sí. Está bueno. Me dijeron otra el otro día. De más. De más, esa, el de más. El de más. Claro, pues hacer una película está de más, ¿no? Pero claro, luego cuando uno ve que, bueno, que es un trabajo también, ¿no? Que hay un texto que aprenderse, que hay que rodar muchas horas, bueno, ¿no? Claro, y luego también, bueno, el hecho de que, aunque todos sabemos que es una ficción, quieras que no, estás poniendo tu cara, tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ellas hubo un primer momento en el que empezaron un poco a dudar de dónde se habían metido, ¿no? Cuando vieron lo que realmente era. Entonces, esas semanas sirvieron para transmitirles confianza y bueno, que supieran que yo me había comprometido con ellos hasta el final, ¿no? Bueno, sí, a ver, lo intenté, es que no tenía tan poco tiempo que al final, es que obviamente que hay como trucos o técnicas para dirigir y tal, pero creo que al final es mucho más simple, es una relación de confianza entre el director y los actores, ¿no? Entonces, creo que principalmente lo importante es que confíen en ti, ¿no? Y tú en ellos. Y en eso me centré esas semanas. También es verdad que sí que las llevé a las localizaciones, porque es eso, no sabía ni lo que era un rodaje, ¿no? Entonces pensé, bueno, que por lo menos sean un poco familiares a los espacios por los que van a tener que moverse. Y por último sí que les puse una peli de Kaurismäki, que, bueno, no es que la dirección de actores sea como la de su película, pero bueno, hay algún personaje que sí que se aproxima a ese tipo de dirección de actores bressoniana y tal, pero más que nada era que, claro, ellas habían leído el guión, ¿no? Tú me habías preguntado eso. Sí, ellas tenían el guión. Yo sé que hay gente que cuando trabaja a veces con actores naturales no les da el guión. Yo sí que se lo di porque, bueno, yo sí que necesitaba que se aprendieran las cosas, ¿no? Entonces, bueno, claro, ellas, como cualquier persona que lee un guión, pues tú te montas tu película en tu cabeza, ¿no? Pero yo sabía que la película iba a tener un tono un tanto particular, entonces pensé en ponerles una película que quizá no estaban acostumbradas a ver para que anticiparan el tipo de película que estábamos haciendo realmente, ¿no? Porque, claro, luego para ellas, pues evidentemente iba a ser un shock verse en la pantalla por el mero hecho de verse, pero también por el tipo de película que es, ¿no? Hay como un extrañamiento que, claro, a ellas les gusta mucho el cine, pero suelen ver otro tipo de cine. Esto para mí también era un dilema, porque creo que a veces este tipo de cine peca de ser excesivamente formalista y de coger personas que no son actores, personas que no suelen ver este tipo de cine y usarlas como modelos. Bueno, yo hasta cierto punto intenté encontrar un equilibrio y que fuese una película que a ellas también les pudiera gustar, teniendo en cuenta de que, bueno, al final no deja de ser una película muy, muy formalista, o sea, se estrenó en Locarno, quiero decir. Pero bueno, no sé, intenté encontrar un equilibrio, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? O sea, al final, no todo el mundo que participó en la película, pero bueno, muchos somos de clase trabajadora, entonces también, por eso el casting es así, ¿no? O sea, había como el interés de mostrar un tipo de personas que no vemos tanto en las pantallas, por el tipo de caras, cuerpos, acentos que tienen, ¿no? En la película se habla tanto catalán como castellano, de una manera
bueno, que es común escucharla en la calle, pero no tanto en la pantalla, sobre todo en la televisión, porque allá, bueno, hay distintas formas de financiar una película y tienes financiación pública, pero también privada, como las televisiones. Y bueno, hay como una manera supuestamente más normativa de pronunciar sobre todo el catalán. De hecho, el casting también fue complicado por eso. Era muy difícil encontrar una mujer de mediana edad que hablara catalán, pero que a la vez fuese de origen andaluz. Al final llega a la conclusión de que, bueno, a ver, que cada uno hable el idioma que quiere, evidentemente. De hecho, mi lengua materna más bien es el castellano, no el catalán. Pero en el proceso de casting pensé, bueno, ¿por qué es tan difícil encontrar mujeres que no hablen catalán habitualmente? Y creo que hay una cuestión con la vergüenza, ¿no? Claro, si tú en la televisión ves una manera supuestamente correcta de pronunciar el catalán y tú no lo hablas así, tú no te reconoces, ¿no? Entonces, para mí también era una oportunidad para subvertir eso, ¿no? Bueno, yo por una cuestión económica tenía que hacer la película en parte en catalán y dije, bueno, pues este va a ser el catalán que va a tener la película, ¿no? Y eso, claro, también afecta a la actuación de ella. Ella habla más lento, son cosas que, bueno, eso, claro, que impregnan al personaje, ¿no? Pero dan un tono de realidad y esos momentos que me parecen impresionantes. Y quería sí señalar eso, lo que decías recién, de que son personajes que no estamos acostumbrados a ver en el cine, generalmente. ¿No? También eso. Digo. Bueno, quizá que en Latinoamérica sí que hay una tradición de trabajar con actores naturales, entonces no os estoy diciendo nada nuevo. Allí, a ver, ya se han hecho cosas, no estoy inventando nada desde luego, pero es verdad que se suele trabajar más con actores y bueno, quién sabe, quizá algún día yo también haga una película con actores. La película empieza, bueno, en este lugar, este pueblo andaluz, la posguerra española, una chica joven, el bebé. Bueno, inevitablemente uno como espectador piensa, bueno, la película es esto, ¿no? Nos vamos a quedar aquí y bueno, pues será el drama de esta chica, a ver qué le pasa y tal, ¿no? Pero luego hay esta ruptura y parece que empieza otra película. Claro, para mí es la misma película, pero si intento hacer el ejercicio imposible de ponerme en el lugar de alguien que la ve por primera vez, quién sabe, quizá ese espectador pensaría que es una película que en realidad son cortos, ¿no? Son cortos independientes. Entonces, bueno, a mí me motivaba jugar con las expectativas de los espectadores y que uno estuviera como relajado viendo una película y es como, no, parece que empieza otra, es la misma, ¿no? Pero bueno, ese juego de jugar con el espectador me parecía divertido. Y aún así, realmente lo que dice en la película es lo que estaba escrito a la vez, ¿no? O sea, al final se sacó. Pero es verdad que, bueno, que claro, que tenía también, ¿no? Hablando de antagonismos, todo era un antagonismo o por ejemplo, pues una era... digamos que sus primeras tomas eran las buenas, en cambio la otra necesitaba más tomas, pero claro, si hacía más tomas, la que era buena en las primeras tomas ya no funcionaba. Sí. Además yo me empeñé en rodar casi cada escena en un único plano, entonces no había tanta posibilidad de mentir a través del plano contra plano, que creo que por eso no me gusta mucho el plano contra plano, ¿no? Porque al final ahí uno está como ocultando cosas. Entonces, bueno, sí, no me lo puse muy fácil, pero bueno, sí, pero mira, no sé, también es lo que me pone en movimiento, ¿no? Si no, creo que no lo haría. Pero esa posición funciona muy bien, realmente. Funciona realmente muy bien. Incluso en el tema, cuando está el karaoke, Antonia es muy espontánea y
Carmen, hay unas miradas de Carmen que es de una sutileza increíble. Entonces yo creo que en ese sentido, esa escena que vos decís que fue quizás muy difícil, sin embargo es hermosísima. Sí, a ver, al final hay como trucos, ¿no? Porque claro, la mujer que canta Soy una feria ni siquiera se sabía la letra de la canción, no tenía que cantarla bien, pero sí que seguir la letra, ¿no? Al final era un karaoke. Y no salía, entonces bueno, llegó un momento que era como, bueno, pues no la cantes, haz un poco el tonto y ya está, y te adaptas, ¿no? Inevitablemente, al final uno siempre tiene que conseguir buen material para la sala de montaje, y si la idea que tienes no funciona, no sirve de nada intentarla, porque si uno siempre intenta lo mismo, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco... De hecho, si os fijáis en la escena, ella realmente no está cantando, el micro lo tiene en cualquier lado. Porque no sé por qué le daba vergüenza cantar eso, o sea, creo que la película hace cosas mucho más complicadas, pero bueno, a ella se le había metido en la cabeza que no quería cantar, entonces era como, bueno, pues no cantes, ¿no? Y luego, en realidad, Carmen está mirando a otra persona. Está bárbaro. No la está mirando a ella, porque ellas tenían una relación un poco compleja. Es curioso esto, porque cuando ya hicimos el casting, yo ya era evidente que no se iban a llevar del todo bien, ¿no? Y bueno, una ahí también tiene que tomar la decisión de si le compensa, ¿no? O sea, ya suficiente complicado es hacer una película. Bueno, uno puede minimizar los riesgos, ¿no? Pero bueno, yo desde que las junté me pareció que tenían que ser ellas, precisamente porque eran antagónicas, ¿no? Absolutamente. Me sabe un poco mal porque, bueno, parece que cuando uno tiene así cosas antagónicas, parece que tiene que tomar partido por alguna de las dos cosas, ¿no? Seguro que aquí hay dos equipos de fútbol también, ¿no? Que ahí es el Barça-Madrid, ¿no? Y parece que todo tenemos que vivirlo así, en esa dualidad, ¿no? Pero claro, para mí lo gratificante era, bueno, ya que tengo estos dos personajes que sean antagónicos, no voy a hacer que se parezcan, ¿no? Y una cosa que sí que comenté en la charla del otro día es que, bueno, el personaje de Carmen, esta directora de casting, se cuestionó mucho en el guión porque se decía que era muy pasivo, que no hacía nada. Y en cambio creo que es un personaje que se parece, dentro de su rareza, creo que se parece más a la mayoría de las personas, ¿no? Que tienen un trabajo que no les gusta, una serie de obligaciones que no quieren llevar a cabo, en fin, que están deprimidos. Y en cambio el otro personaje, Antonia, que es una persona que vende perfumes, que vive en un hostal, quiero decir, una vida mucho más compleja. Evidentemente que hay personas así, pero creo que el público de la película probablemente no sea ese. Bueno, pues como que ese otro personaje, a pesar de su condición, tiene un carácter mucho más arrollador, es un personaje que siempre se cuestionó menos, ¿no? Y yo creo que al final es porque hay algo muy narcisista en ver una película, que es que queremos ver la buena imagen de nosotros, ¿no? No queremos ver la depresión en una pantalla, y menos si es una mujer de mediana edad, ¿no? Ya es como, bueno... Pues, no sé, a mí, claro, un poco me pasa que si me dices que no haga algo, más ganas me dan de hacerlo, ¿no? Entonces, se cuestionaba tanto este personaje que intenté llevar la propuesta hasta el final, ¿no? Y por eso también esa elección de casting, ¿no? Que es, bueno, para mí María está fantástica, pero, bueno, es una persona mucho más introvertida, es más difícil de leer al final. Creo que también es eso. En general... Creo que no nos gusta mucho la incertidumbre, ¿no? Queremos tener certezas, y creo que en la vida, bueno, es normal, ¿no? Uno, bueno, lógico que se quiera planificar la vida y tal, pero en una película creo que es bonito estar dispuesto a la incertidumbre, y entonces, claro, es un personaje más difícil de leer, y creo que eso es lo que a veces hace que algunas personas lo cuestionen más. Pero bueno, para mí era interesante precisamente trabajar esa incertidumbre, ¿no? La película tiene una estructura cíclica y el inicio y el final están muy relacionados. Diversas cosas a lo largo de la película, pero el principio y el final claramente. El principio de la película, para los que no la hayan visto, bueno, hay unos personajes que se están haciendo una
una fotografía, estamos en la posguerra, entonces es fotografía analógica, y lo que hacen es usar la técnica de la doble exposición, que en realidad era como el Photoshop de entonces, que bueno, simplemente poniendo 2 placas fotográficas podían introducir la fotografía de una persona que en realidad ya no estaba, normalmente no estaba porque estaba muerta, y eso es un poco lo que pasa, ¿no? Como que hay una madre y una hija que se van a hacer una fotografía, pero cuando la fotografía sale hay una tercera persona que es el padre y el marido de estas dos, que de hecho es mi abuelo, ese hombre que aparece, lo metí ahí. Sí, bueno, hay como todo este motivo de los fantasmas, los desaparecidos, ¿no? O sea, muy tangencialmente, pero el hecho de también situar la película en la posguerra, en el campo andaluz, era para que estuviera la cuestión de los desaparecidos de la guerra, ¿no? Bueno, son motivos que en la película van apareciendo y que se van completando, se van contradiciendo, ¿no? Pero sí, al final una película es como armar un puzzle, ¿no? Es como que uno se compromete con unos elementos y, bueno, pues así la vas armando, ¿no? Cuando escribía el guión y tenía que hablar de la película, yo decía que era una comedia deprimente, que, bueno, me parecía chistoso. Lo que pasa es que luego, cuando ya la película se terminó, me eché para atrás con esta idea porque, claro, no sé aquí, pero cuando uno dice comedia en España, inevitablemente le viene un tipo de cine a la cabeza, ¿no? O sea, no sé, Santiago... Claro, Santiago Segura, estas cosas, ¿no? Entonces, claro, si a ti te han vendido una película así y vas todo entusiasmado al cine y luego ves mi película, que tiene mucho sentido del humor, pero tiene un sentido del humor, pues eso, deprimente, ¿no? Muy melancólico. Igualmente, como distribuidor te diga, nunca digas que tu película es deprimente. La palabra deprimente está prohibida. Ya. Sí. Pero son las contradicciones que hablamos en la película, también las contradicciones sí. que también, ¿no? Sí, todo el tiempo. Es una película que tuvo una repercusión súper positiva en festivales y a nivel crítico, que te va a abrir puertas. Sí, no, la recepción fue buena. Bueno, un poco lo que demuestra que uno nunca sabe lo que le va a gustar a la gente, ¿no? Que eso, perdón por volver al tema de la producción, pero bueno, como que, claro, como que tal cosa funcionó años atrás, vamos a repetirla una vez más. Ahora hay una seguidilla de películas, sí. O remakes, o malas remakes, o hacer todo igual. A ver si Sí, vivimos en un momento muy extraño porque muy esquizofrénico, o sea, creo que nunca se había hablado tanto de diversidad, pero luego las cosas cada vez se parecen más, ¿no? Que, bueno, creo que en realidad es muy simple, es como los humanos aprendemos por imitación, ¿no? Entonces, el bebé imita a los padres para hablar, los que hacemos películas, pues nos copiamos los unos a los otros, ¿no? Incluso aunque uno no quiera, todo siempre viene de algún lugar, e incluso cuando uno lo ve así es bonito, ¿no? Como una especie de herencia que todos completamos. Pero bueno, a nivel de la producción sí que es verdad que quieren ir como muy sobre seguro y bueno, sí que es verdad que en la peli hacemos cosas que se salen un poco de eso, sin tampoco estar inventando nada, pero bueno, que se sale un poco de ciertas inercias y que ves que sí, que hay un público que quiere ver eso, ¿no? Yo siempre lo planteo como, bueno, vale, esta propuesta claramente me va a alejar de algunas personas, pero por eso mismo me va a acercar a otras, que quizás son las que a mí me interesan, ¿no? Entonces, sí, es un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que los productores quieren todo, quieren ganar millones en taquilla y quieren la palma de oro, y es como, bueno, no vas a tener las dos cosas, quizás no tienes ni siquiera una de esas dos cosas, pero bueno, puestos a ser ambiciosos, céntrate en una, no pretendas las dos, es muy complicado. Entonces nada, es un poco el ejercicio ese.